Bully Magnet presenta. Advertencia, este video toca temas polémicos, por lo cual puede ser desmonetizado, así que apóyenos en Patreon para poder seguir realizándolos. ¿Dos desmonetizaciones al hilo? Bueno, vamos a darle. Es 2020, la respuesta a la pregunta ¿qué tal si esa escena del bote en Willy Wonka y la fábrica de chocolates durara todo un año? Así es, y en el contexto de junio, siendo el mes del orgullo gay, este año es un poco diferente, sin un montón de marcas intentándote vender cosas. Así es, feliz Pride, compra mi auto, soy tan gay. Así que en vez de eso, ¿qué tal celebrar el mes del orgullo gay en medio de una pandemia fuera de control que el gobierno se niega a reconocer? Ya saben, como en los viejos tiempos. Sí, es el mes del Pride en 2020 y en Bully Magnet simplemente nos sentiríamos como unos irresponsables de porquería si no aprovecháramos la ocasión para hablar de un periodo bastante oscuro de la historia reciente de la humanidad, pero también uno que ejemplifica muy bien el espíritu de fraternidad que puede darse entre las personas en tiempos de adversidad. Estoy hablando de la epidemia del SIDA, en esos locos 80s. Porque aunque creas que apenas acabas de conocer lo que es vivir durante una pandemia, lo más seguro es que, como diría Bane, ¡naciste en una! Si es que naciste en los 80s o en las décadas posteriores, lo cual es muy probable por las métricas que nos arroja YouTube. Y es importante recordar en este Pride en particular que si bien fueron los altercados en Stonewall, de los cuales hay un video en el canal, los que dieron inicio a la celebración del orgullo gay y la lucha por los derechos LGTB fueron los truculentos y horribles años 80 cuando azotó con todo la epidemia del VIH, los que fortalecieron al movimiento y pusieron al frente de la discusión pública la importancia del derecho a la salud, especialmente para grupos vulnerables como lo es la comunidad LGTB, y no fue sin un alto precio a pagar. Pero como siempre, comencemos por el principio. Había una vez un montón de changos. Aunque nunca estaremos 100% seguros de cuándo y dónde surgió el VIH, la comunidad científica hoy en día coincide en que fue alrededor de 1920 en lo que hoy es conocida como la República Democrática del Congo, en donde los simios originalmente eran portadores de un virus llamado VIS o virus de inmunodeficiencia simia. Estos monos vivían en proximidad con los humanos, que los cazaban para comerlos, y fue probablemente el contacto de la sangre de los monos con heridas abiertas de los humanos, o el hecho de comer comida poco cocida, lo que hizo que el virus pasara de los simios a los humanos. Y por lo general el humano, o más bien su sistema inmune, hubiera sido capaz de atacar el virus, y ese sería el fin de la historia. Pero con el paso del tiempo, el virus se adaptó al nuevo huésped, y el VIS se convirtió en VIH. Existe otro tipo de VIH, el VIH-2, que es más raro y menos infeccioso que el VIH-1, y viene de otro tipo de mono. Y aunque el salto de monos a humanos también debió pasar por la misma época y el mismo lugar, el VIH-2 aún puede encontrarse en partes de África del Este. El VIH-1 causó una pandemia que persiste hasta nuestros días. Hoy en día sabemos que el virus llegó al continente americano, específicamente a los Estados Unidos desde hace ya varias décadas. Hay quien señala a los años 60, pero los primeros casos detectados y que llamaron la atención de la comunidad médica comenzaron a surgir en el 80 y el 81, cuando unos pocos casos de extrañas enfermedades comenzaron a llegar a las salas de los hospitales de California y Nueva York. Un extraño tipo de cáncer llamado sarcoma de Kaposi, así como neumonía, eran las enfermedades reportadas en pacientes relativamente jóvenes y en cantidades cada vez mayores. Sin duda había algo extraño. Estas enfermedades eran más comunes en personas mayores, con un sistema inmune debilitado, pero los casos eran cada vez más y más hombres jóvenes, la gran mayoría jóvenes homosexuales. Verán, hoy en día tenemos un nombre para esto, SIDA, pero traten de imaginarse viviendo en 1980 sin la menor idea de lo que está pasando. La manera en la que el VIH llegó al continente americano, específicamente a los Estados Unidos, es un tema a discusión. Pero lo que sí sabemos hoy en día es que por años se le adjudicó dicha culpa a una sola persona, de la cual tal vez hayan escuchado al menos superficialmente. Se trata de quizá el paciente más satanizado de la historia,
Gaetan Dugas, quien fue señalado por años como el hombre que le dio SIDA a los Estados Unidos. Porque sutilezas y los 80s, bueno, nunca se llevaron bien. Y refutar esta historia daría para todo un video aparte, y es que al hablar de SIDA, bueno, la información es bastante. Así que basta decir que la historia de que Dugas fue el paciente número 1 de SIDA en Estados Unidos es un mito, y ahora lo saben. En junio de 1981, un suceso inusual fue mencionado en el reporte semanal de mortalidad de la CDC, o el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, por sus siglas en inglés. 5 personas en Los Ángeles habían contraído neumonía y 2 de ellos habían muerto. Este fue el primer reporte publicado en el que el VIH era una enfermedad mortal desconocida. Fue registrado también que los fallecidos eran todos hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, y todos mostraban una baja anormal en su conteo de células T. Un segundo reporte, en 1981, documentaba 26 pacientes, todos hombres homosexuales, sufriendo de nuevo de neumonía o sarcoma de Kaposi. Y así durante los siguientes meses fue cada vez más claro que lo que comenzaba a vislumbrarse era el inicio de una pandemia. Cada vez más y más hombres eran hospitalizados con los mismos síntomas, y ni siquiera había un nombre el cual darle a la enfermedad. Inicialmente se le otorgó el nombre de GRID, por las siglas en inglés de enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con los gays. Y este nombre apareció mencionado por primera vez en el New York Times en 1982. El punto que supongo quiero enfatizar en este video es la falta de acción que hubo desde el primer reporte de la CDC en junio de 1981, y el hecho de que fue esto lo que hizo que el SIDA sea un tema que persiste hasta nuestros días y sigue siendo muy grave, aunque simplemente lo hayamos normalizado. Pero ¿a qué se debió la falta de acción? Bueno, el tema de la homosexualidad era tabú en aquellos días. De hecho, como era de esperarse, la enfermedad comenzó a ser vista como un castigo de Dios por el estilo de vida perverso que estas personas habían decidido tomar. El nombre de plaga gay o cáncer gay comenzó a ser explotado por los medios para infundir miedo y satanizar a los homosexuales. Pero por supuesto, hoy en día sabemos que el SIDA no es una enfermedad que le dé únicamente a los gays. Así que no es solo cosa de homosexuales, ¿eh? Bueno, ¿qué otro grupo es propenso, jovencito? Bueno, para 1983, la CDC describió como los grupos de riesgo a los que llamó las 4 Hs. Homosexuales. Ok, los homosexuales no votan por republicanos. Heroinómanos. Heroinómanos. Vaya, esto es demasiado bueno para ser verdad. Hemofílicos. Bueno, los hemofílicos pueden ser republicanos o demócratas también, supongo. Y haitianos. Vaya, esa última sí que no la veía venir. Supongo que no tengo una opinión al respecto. Soy Ronald Reagan. Así es, por extraño que parezca, los haitianos también entraron dentro del grupo, porque hubo muchos casos de haitianos con VIH en Miami. Y de nuevo, hablar de los haitianos daría para todo un tema aparte, pero una vez más, enfoquémonos en la historia. Y de nuevo, estamos hablando de los 80s. La homofobia era prevalente en la mayoría de la población. Y todavía sigue siendo. Si no me creen, lean algunos de los comentarios aquí abajo. Pero en los 80s era peor, así que señalar que el VIH solo afectaba a un sector específico de la población. Uno, hacía que este grupo de personas fueran discriminadas en extremo, despedidas de sus trabajos y ahuyentadas de la sociedad e incluso de sus propias familias, tuvieran o no VIH. Y 2, hacía que las personas que no estaban dentro del grupo se sintieran inmunes y lejos de peligro, lo cual hoy en día sabemos es una enorme mentira. Y en 1982, al tiempo en el que John Mellencamp rockeaba en la radio con Hurt So Good, el SIDA comenzó a regarse como el fuego, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Pero la comunidad científica no tenía idea de a lo que se estaba enfrentando, y es entonces que entran dentro de la historia 2 nombres de 2 países distintos. Por un lado estaba el virólogo francés Luc Montagnier, quien trabajaba en el Instituto Pasteur de París, y en mayo de 1983 publicó un artículo en el que hablaba de cómo había aislado lo que hoy se conoce como VIH. Pero Montagnier lo llamó LAV, por las siglas en inglés de virus asociado a linfoadenopatía.
Y en 1984, el norteamericano Robert Gallo y su equipo aislaron también a un retrovirus, al cual llamaron HDLB3. Miren, no les voy a mentir, es más complicado que eso, y no voy a fingir que entendía a la perfección de qué iban los estudios de Montagnier y Gallo. Basta decir que tanto los franceses como los norteamericanos lograron aislar al mismo virus, lo cual causó conmoción en la comunidad científica. ¡Conmoción en la comunidad científica! Gallo argumentaba que su estudio fue el que demostró que el virus causaba el SIDA, mientras el estudio de Montagnier y los franceses decía que el papel que el virus desempeñaba en el SIDA era algo aún por determinar. Pero fueron los franceses quienes recibieron el reconocimiento por el descubrimiento del virus, el cual recibió su nombre formal hasta 1986 como VIH, o virus de inmunodeficiencia humana. ¡Ajá! ¡En tu cara, Gallo! De hecho, fuera de bromas, hoy en día ambos equipos de científicos reconocen los logros y aportes de sus colegas. Pero sí, Montagnier se llevó el crédito. ¡Ajajaja! Pero no es el propósito de este video explicar el SIDA desde el punto de vista médico o científico, sino más bien desde el punto de vista social y político, supongo. Verán, el VIH realmente no pudo llegar en peor momento. En las décadas posteriores a los 60s, una enfermedad de transmisión sexual llegaba en medio de una verdadera revolución sexual. La conducta alrededor de la sexualidad y las relaciones afectivas estaba cambiando en todo el mundo. El sexo casual cada vez era más común y aceptado, y para la comunidad gay en particular, los 80s llegaban una década después de Stonewall, evento que comenzó a cambiar la visión de la comunidad LGTB y a llevar cada vez a más personas a salir del closet y vivir un estilo de vida abiertamente homosexual. Esto era la esencia del Pride, el orgullo gay. E irónicamente, antes de la llegada del SIDA, los desfiles y las celebraciones del orgullo gay estaban tomando auge, y en ciudades como San Francisco y Nueva York comenzaban a formarse barrios enteros en los que la gente LGTB formaba sus propias familias, entre ellos mismos, muchos rechazados por sus verdaderas familias, y provenientes de zonas nada liberales, como lo eran estas ciudades. Pero fueron estas ciudades, San Francisco y Nueva York, las primeras en ver un repunte acelerado en los casos de VIH. Los focos rojos, aunque en realidad empezaba a esparcirse por todo el mundo. Para 1985, más de 7,000 personas habían muerto a causa del SIDA tan solo en los Estados Unidos. Y si están pensando, bueno, pues bien merecido se lo tenían por su estilo de vida de pervertidos, bueno, desgraciadamente no están solos. Pronto, como suele suceder, el estigma social que trajo la enfermedad sacó a relucir lo peor de la década. Para empezar, la cantidad de homosexuales que murieron comenzó a ser brutal. Barrios como el Castro en San Francisco o el Greenwich en Nueva York vieron morir a cientos, si no es que miles de personas. Los medios de comunicación, las congregaciones religiosas, todos vieron a inicios de los años 80 una grandiosa oportunidad en el VIH para satanizar y destruir a esos perversos homosexuales, al mismo tiempo que el gobierno realmente no parecía tomar muy en serio la situación, al menos no invirtieron mucho tiempo y recursos en combatirla, y se negaron a nombrarla hasta que realmente no tuvieron otra opción. Así que hablemos de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue el presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989, o sea, durante el mero auge de la crisis del SIDA. Como ya mencioné, la comunidad científica supo de la existencia del SIDA hasta 1981, y la administración de Ronald Reagan pudo haber tomado cartas en el asunto cuando apenas había 41 contagios, pero no lo hizo. Y no lo hizo por otros 4 años, cuando para 1985 había más de 7,000 casos en los Estados Unidos y más de 5,500 muertes reportadas. Reagan no dijo nada, ni siquiera se atrevió a murmurar el nombre del VIH. No creo que atender el tema le caiga bien a mi base de votantes. Y esta es la parte de la historia que nos lleva a las ruedas de prensa del vocero de la Casa Blanca, Larry Speaks, las cuales están grabadas y pueden escuchar aquí mismo en YouTube.
y las cuales dejan ver con total claridad, mejor de lo que yo podría intentar explicar, la actitud en general de la sociedad hacia el tema del VIH en aquella época. En estas ruedas de prensa, el reportero Lester Kingsolving pregunta al vocero del presidente acerca del aún prácticamente desconocido VIH. La sesión sucedió el 15 de octubre de 1982. Y solo para reafirmar, esta es una transcripción prácticamente textual de lo que se dijo en aquella rueda de prensa. Larry, ¿el presidente tiene alguna reacción al asunto del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta de que la enfermedad llamada SIDA es ahora una epidemia con más de 600 casos en el país? SIDA, no me suena. Es conocida como la plaga gay. No, es una cosa seria. 1 de cada 3 personas que la ha adquirido ha muerto. Y me pregunto si el presidente está enterado. Bueno, yo no la tengo. ¿Tú la tienes, Lester? Oh, bueno, Larry, tú no la tienes. Me alegra saberlo. ¿Tienes la plaga gay, Lester? No respondiste a mi pregunta. No la tengo, Larry. El presidente está... ¿Acaso la Casa Blanca piensa que todo esto es un gran chiste? No sé nada al respecto, Lester. El presidente... ¿Alguien en la Casa Blanca sabe algo al respecto, Larry? No sé, no creo. No ha habido ningún tipo de experiencia personal aquí, Lester. Sí, sabes a lo que me refiero, ¿no? Nadie aquí sabe de esos temas. Chequé con el médico que tenemos aquí y me dijo que el edificio está libre de SIDA, Lester. Nada de en la Casa Blanca. Bueno, eso último no lo dijo, pero esa fue la primera interacción. Y ustedes podrán decir, Luis, era 1982, el tema era bastante reciente y ese era un nivel relativamente inofensivo de homofobia para aquella época. A lo cual diré, 1, no es así. Y 2, esto volvió a pasar en 1984 con miles de fallecidos a causa del SIDA y miles más de infectados. De nuevo, Larry y Lester. Oh no, aquí veo a Lester acercarse, me pregunto de qué se trata. Ya que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta... Oh, es una pregunta de SIDA, qué sorpresa. ¿Puedo hacer mi pregunta, Larry? Sí, adelante. Ya que más de 300,000 personas han sido expuestas al SIDA, el cual puede transmitirse a través de la saliva... Sí, eran otros tiempos y apenas comenzaba a saberse acerca del tema. Y en aquel entonces se creía que el SIDA se pasaba a través de la saliva, lo cual no es verdad. ¿Tomará el presidente alguna medida para proteger a las Fuerzas Armadas y servicios médicos y de comida de la gente con VIH? ¿O que puedan ser infectadas con VIH? No lo sé. ¿Está el presidente preocupado por esta cuestión, Larry? Que parece haber causado una reacción hilarante en el cuarto. No, creo que no está preocupado, Lester. ¿Va a hacer algo al respecto? No lo he escuchado decir nada. ¿No ha mostrado preocupación por la epidemia? No, pero debo de confesar que tampoco le he preguntado. ¿Podrías preguntarle, Larry? ¿Tú ya te hiciste la prueba, Lester? Sí, obviando los niveles de homofobia normales para la época, es curioso notar el poco interés en el tema. Verán, la primera parte de la década de los 80s está marcada por la indiferencia. El SIDA era esa enfermedad de adictos y homosexuales. Pero es a partir de 1985, cuando la enfermedad se sale de control y alcanza prácticamente a toda la población, que la actitud, al menos en apariencia, del gobierno de Reagan cambia. Y en general, en el panorama mundial, el SIDA se convierte en el tema central. Es en 1985 que sucede el Live Aid. Las celebridades se involucran en el tema y Reagan ahora sí es el presidente que luchará contra el SIDA a capa y espada. We've declared AIDS public health enemy number 1. Pero verán, todo lo anterior solo quería ponerlo de contexto porque no es el propósito del video amargarlos con un montón de datos de cómo la administración de Ronald Reagan no le interesó en lo más mínimo dejar morir a miles de homosexuales a principios de los 80s. Y luego se colgó la medalla de defensores contra el SIDA cuando le empezó a dar SIDA, bueno, prácticamente a todo el mundo. No, sé que suena extraño, pero también hubo cosas positivas que vinieron con esto de la plaga del SIDA en los 80s. En primer lugar, me gustaría mencionar el pequeño hecho, quizá anecdótico, pero significativo, de ese momento en el que las Ls acudieron al auxilio de los Gs. El SIDA era al inicio una enfermedad mortal, pero también una muy triste y solitaria. La gente moría aislada y siendo tratada como si fuese radioactiva. Los hombres no solo tenían que lidiar con la muerte, sino también con el rechazo social absoluto.
Y fue entonces que miles de mujeres lesbianas comenzaron a ofrecerse como voluntarias en hospitales, para ayudar, alimentar y quizás solo pasar un tiempo y hacerle compañía a los pacientes con SIDA. Fue quizá el hacerse conscientes de que todas las letras del espectro estaban juntas en el mismo barco. Probablemente ese sea el único lado bueno de la historia, el hecho de que la devastadora presencia del SIDA unió como nunca a la comunidad LGTB. La lucha social para ser visibilizados, escuchados y básicamente para no ser dejados a su suerte ante la muerte, no fue una opción, sino más bien una necesidad para los gays en los 80s. Hay muchas voces dentro del movimiento en aquellos años, como el autor y activista Larry Kramer, quien fundó la organización ACT UP, famosa por ejercer la protesta y la desobediencia civil para presionar a las farmacéuticas y asociaciones médicas para encontrar un tratamiento contra el SIDA. O Cliff Jones, quien tuvo la idea de poner en una cobija los nombres de quienes habían muerto a causa del SIDA. Se colgó por primera vez en el balcón de la gobernadora Dianne Feinstein, el Día del Orgullo Gay en San Francisco, en 1985, y en poco tiempo el proyecto para visibilizar el nombre de quienes habían muerto por la plaga llegó a Washington, con 1920 paneles, un devastador y gigantesco ejemplo de las muertes a causa del SIDA. Y sigue creciendo hasta el día de hoy. Actualmente todas las cobijas pesan más de 50 toneladas. Así que quizás sea bueno que este año sea diferente, sin desfile y sin el señor sistema diciéndote que compres una lavadora. Es la lavadora más gay del mundo, baby. Y en estos tiempos de pandemias fuera de control y gobiernos rebasados o francamente negligentes, tal vez es un buen día para mirar atrás a aquellas personas increíblemente valientes que lucharon por sus vidas, en un tiempo en el que la sociedad francamente los prefería muertos. Verán, durante la realización de este último par de videos, he pensado mucho en una frase de Martin Luther King, quien dijo que el arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Pienso en esta frase y en el optimismo de King, porque siendo el negativo de porquería que soy, la verdad es que no estoy de acuerdo. Siendo sincero, pienso todo lo contrario. El arco del universo moral tiende a doblarse hacia la discriminación, la injusticia, el odio y en general hacia toda la oscuridad que puede albergar el espíritu humano. Pero por lo mismo es que debemos de luchar día con día, sin dejarse llevar un solo instante por la pasividad ante la injusticia. El arco moral no se dobla solo, depende de nosotros que se doble hacia la justicia, y más importante aún, depende de nosotros que permanezca en dicho sitio. Y lo que me deja de lección la historia de la lucha contra el SIDA es que es una lucha constante, que no termina. Basta ver a Larry Kramer todo furioso a lo largo de la historia, aquí en los 80s hablando de ACT UP y aquí en 1991 gritándoles a un montón de médicos burócratas por su falta de acción ante una plaga mundial. Y aquí en quizá los 2000s peleándose con el Dr. Anthony Fauci, el mismo Fauci que volvió a los reflectores en estos últimos tiempos del coronavirus. Y hasta aquí en 2019, hace apenas unos meses, dando un discurso el día de la marcha de la liberación queer, básicamente poniendo un poco en vergüenza al movimiento, diciendo que la lucha contra el SIDA sigue y está muy lejos de ser ganada. Larry Kramer murió en mayo de este año, y su papel en la lucha contra el SIDA es inspirador, en especial en estos tiempos adversos. Así que este Día del Orgullo Gay, en 2020, en medio del apocalipsis, es importante recordar que la lucha por la igualdad y la justicia es dura, frustrante, muy adversa y nunca se detiene. Pero en palabras de Kramer, tenemos una responsabilidad ante ella. Fight back. Así que feliz día del orgullo gay a todos. Tal vez no habrá desfile, pero hay mucho que conmemorar y muchos a quienes recordar. Ah, sí, tenía que dar un anuncio. Primero que nada, muchas gracias a todos aquellos que nos apoyan en Patreon. Gracias a su apoyo es que podemos realizar este tipo de videos que luego YouTube no le gusta monetizar porque
son polémicos, entonces muchas gracias. Y si no nos apoyan, pueden apoyarnos en Patreon. Con tan solo $1 se aseguran que el proyecto siga creciendo y podamos seguir haciendo videos como este. Si no nos apoyan en Patreon, tengo un anuncio. A partir de ya tenemos el sistema de membresías de YouTube, que es como Patreon, pero aquí en YouTube. Entonces, con diferentes cantidades de dinero, pueden acceder a distintos tipos de membresía. La verdad es que no sé cómo funciona muy bien aún, pero el chiste es que tenemos el sistema de membresías de YouTube con el cual pueden apoyarnos y recibir recompensas bonitas de Bully Magnets. Entonces busquen el botón de unirte por aquí o allá o no sé dónde esté, pero debe haber un botón de unirse para el sistema de membresías de YouTube. Y si no pueden hacer ninguna de estas cosas, bueno, solo suscríbanse al canal, denos like en Facebook, Twitter, Instagram, todas esas cosas. Denos like aquí, comenten si les gustó el video, también comenten si no les gustó el video. Entonces, eso era todo, supongo. Membresías YouTube, Patreon o solo denos un like. Gracias y nos vemos la próxima. Bye.